Contabilidad 2, asignatura, capítulos 1 y 2, parte 1. Control interno, definición. De acuerdo con lo establecido en el Estándar Internacional de Control Interno conocido como Informe COSO y la Ley de Control Interno de Costa Rica, este se define como una serie de acciones que se implementan en la organización, sea pública o privada, para lograr los siguientes objetivos: proteger y conservar los activos de la empresa, patrimonio neto, de actividades perjudiciales como el uso indebido, hurto o actos ilegales. Alcanzar los objetivos con eficiencia y eficacia. Obtener información oportuna y confiable. Atender toda la legislación y normativa técnica vigente. Estas cuatro finalidades se pueden dividir en operaciones relacionadas con la calidad de información financiera, objetivos A y B de la presentación anterior. Del cumplimiento, asociada a la aplicación de las leyes y normativa aplicada al lugar donde radica la organización. Objetivo D de la presentación anterior. De seguridad razonable, vinculada al respaldo de la información tal y como se mencionó en el objetivo C de la presentación anterior. El principal reto de la administración es generar una serie de directrices de control coordinadas y entrelazadas para cumplir los planes, pero con el menor riesgo para las operaciones de la empresa y sin caer en excesos de control que provoquen procesos y trámites lentos e ineficiencia. Definición e importancia del efectivo. Corresponde al dinero depositado en entidades financieras, llámese cuentas corrientes, o en tránsito en cajas generales y cajas chicas, el cual se recibe producto de las siguientes actividades: venta de bienes y servicios, aportes socios accionistas, donaciones o fondos especiales, asignación presupuestaria anual por entidades públicas del Estado, intereses generados por inversiones y documentos por cobrar, venta de desechos o actividades secundarias de la organización. Es un activo que se convierte fácilmente en otro activo. Esta partida forma parte del activo corriente de la empresa. Entonces, cuando estamos hablando de fondos en cajas generales, recuerden que son los fondos que se tienen en los negocios. Cuando ustedes van a un supermercado, son los fondos que tienen cada uno de los cajeros. Si van a un banco, son los fondos que tienen los cajeros de los bancos. Igual en cualquier negocio pequeño, pulpería o tienda, ese es el fondo en caja general. Caja chica lo vamos a comenzar a comentar más adelante. Ahora bien, recuerden que este es el activo más líquido que tiene el negocio, ¿verdad? O cualquier organización, y se registra como activo corriente, es decir, que se va a utilizar en la operativa normal de negocio, por eso es que es a menor de un año. Control interno y su aplicación al efectivo. Entonces, cuando hablamos de control interno, son todas las reglas y políticas y procedimientos establecidos para salvaguardarlo y garantizar su adecuado manejo y registro. Los más importantes son: establecer montos mínimos y máximos en cuentas corrientes. ¿Por qué es importante establecer montos y mínimos en cuentas corrientes? Porque recuerden que si mantienen un monto por debajo de lo que permiten los bancos, nos van a estar cobrando comisiones. Y si tenemos montos máximos, estos se vuelven recursos ociosos. Entonces es mejor invertir ese dinero para hacerlo más rentable. Tipo de desembolsos a realizar mediante cheques o transferencias. Entonces, las organizaciones tienen que definir qué es lo que van a pagar a los proveedores o a terceras personas a través de cheques o transferencias. ¿Y por qué esta situación? Porque no es sano tener mucho dinero en la empresa. Si entre más dinero tenemos, es más alto el riesgo de que lo sustraigan. Periodicidad para realizar depósitos de la empresa. Entonces esto hay que definir muy claramente cada cuánto la empresa va a estar realizando depósitos. Entonces todas las empresas tienen un cronograma de esta actividad y lo están cambiando. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo de robo. Personas autorizadas para aprobar desembolsos en efectivo, cheques y transferencias.
Igual tienen que haber personas que aprueben cualquier desembolso y la forma en que se va a hacer ese desembolso. ¿Por qué? Porque es importante centralizar la responsabilidad. Tipo y monto máximo de montos autorizados para fondos de cada chica y cada general. Eso también lo define la administración en el procedimiento. ¿Cuánto es el dinero para cada fondo? Prohibición de utilizar los fondos en cada general y cada chica para fines diferentes. Y aquí es importante decir que los fondos se crean con un objetivo. Cualquier cosa que se haga o que se aparte de este objetivo se está incumpliendo con el procedimiento establecido por la organización. Por ejemplo, cambiar cheques. Política para sobrantes y faltantes de cada chica y cada general. Nuevamente, es muy importante definir esta política. ¿Por qué? Porque si las personas o los custodios no se les establece los montos o cómo se van a manejar estos montos de sobrantes o faltantes, pueden hacer un uso inadecuado cuando se presente. Firmas mancomunadas, aquí es para evitar de que se concentre la autorización en una sola persona. Y cuando hay concentración de alguna actividad en una persona, existe un alto riesgo de que hayan sustracciones. Arqueos de los fondos de cada chica y cada general. Se deben estar haciendo periódicamente arqueo de los fondos, es decir, contar el dinero de los custodios. ¿Con qué propósito? Debe verificar que estén completos y que se estén utilizando para el objetivo para el cual fueron creados. Fondo de cada chica. Fondo fijo de dinero que tienen las empresas para realizar pagos menores o compras menores. Las reglas de control interno son porcentaje máximo de consumo del fondo de cada chica para solicitar reintegro. Cuando nos dice del consumo del fondo de cada chica, recuerden que este fondo se va a estar utilizando para compras menores. Entonces, en lugar de dinero que vamos a tener en algún momento, los comprobantes de esas compras, lo que se tiene que definir es en qué momento hay que pedir reintegro de esos comprobantes. Y eso se define en una política. B. Se debe tener un solo custodio, con el propósito de asignar responsabilidad. Si se tienen más de 2 personas custodiando el fondo, en el momento que se pierda dinero o se pierdan documentos, no hay forma de asignar adecuadamente la responsabilidad de la administración de ese fondo. El monto de cada chica debe ser fijo, es decir, no se debe estar variando. Si se abre con un monto de 200,000, se debe mantener hasta que alguna situación que la empresa analice que se esté quedando corto o más bien se tenga mucho dinero, se requiera aumentar o disminuir. D. Realizar arqueos sorpresivos. Y como ya lo hemos indicado, los arqueos sorpresivos son necesarios para conocer si el fondo está completo y si se está haciendo un adecuado uso de los recursos. E. No se deben cambiar cheques ni efectuar préstamos con el dinero de la cada chica. Esta situación es con el propósito de cumplir con el fondo o con el objetivo por el cual fue abierto el fondo de cada chica. Si empezamos a hacer préstamos y cambiar cheques, nos vamos a quedar sin dinero para lo que realmente se requiere, que es para hacer compras menores. F. Se deben cancelar los comprobantes en el momento del reintegro con un sello que indique pagado con el cheque número, y esto es tener un sellito y estar estampando ese sello en los comprobantes en el momento del reintegro, con el propósito de que no se vuelvan a reutilizar en otro fondo, en otro reintegro, y se estén sustrayendo recursos de la organización. Cuando la empresa decide crear un fondo de cada chica, debe efectuar un registro inicial por el valor nominal de la moneda de presentación de los estados financieros. En Costa Rica, recuerden que la moneda nominal es el colón, entonces se debe presentar en esa moneda. De la misma manera, existen casos en que la empresa requiere abrir un fondo de cada chica en moneda extranjera. Y aquí es donde entra la parte de conversión de esa moneda extranjera a nuestra moneda nominal, que es el colón. Entonces se hace agarrando
el monto en la moneda extranjera multiplicándola por el tipo de cambio local al momento de la presentación o al momento de hacer el cierre en los estados financieros de cada mes. Vamos a ver un ejemplo de una apertura de fondo de caja chica. El 2 de junio de 2017 la compañía La Amapola decide crear un fondo de caja chica en colones y otro en dólares. El primero por la suma de 150.000 colones y el segundo por 500 dólares. El tipo de cambio a la fecha de creación era 585 por dólar. Con esta información procede a efectuar el registro de la apertura de ambos fondos. Entonces, ponemos la fecha, 2 de julio, abrimos el fondo de caja chica en colones por 150.000. También procedemos a abrir el fondo de caja chica en dólares, que vean que pusimos 292.500, donde se desprende este monto en colones, de agarrar 500 dólares por el tipo de cambio que existía al momento de hacer la apertura. Entonces nos da 292.500. ¿Y de dónde tomamos los fondos? De las cuentas de bancos. Bancos en colones 150.000 y bancos en dólares 292.500. Registro posterior. Los fondos de caja chica en moneda local normalmente solo cambian por un incremento o una disminución, es decir, no van a variar por diferencial de tipo de cambio porque están en la moneda nominal de Costa Rica. Solo va a ocurrir cuando se den las dos situaciones anteriores. Pero cuando estamos hablando de fondos en moneda extranjera, por lo general siempre va a haber diferencial de tipo de cambio al cierre cada mes o al cierre anual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar cuál es esa variación. ¿Cómo determinamos la variación? Agarrando el tipo de cambio último utilizado en el cierre anterior y restando el tipo de cambio al cierre actual. Esa diferencia la multiplicamos por la cantidad de dólares de fondo y nos va a permitir determinar si hubo un aumento por diferencial o una disminución por diferencial. Ahora bien, cuando el tipo de cambio aumenta, eso implica un aumento en el fondo de caja chica, es decir, vamos a tener más plata en el fondo de caja chica en colones, no en la moneda extranjera, en colones. Entonces, para registrar ese efecto, vamos a registrar fondo de caja chica en moneda extranjera contra ingreso por diferencial de cambio. Pero si ocurre lo contrario, que más bien que el tipo de cambio disminuya, esto nos va a ocasionar que también ese fondo en moneda funcional de Costa Rica disminuya. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Gasto por diferencial de cambio contra el fondo de caja chica en moneda extranjera. Entonces, vamos a ver un ejemplito para que les quede más claro esta situación. Continuando con el caso anterior, supongamos que el fondo de caja chica en colones no ha tenido cambio. Pero para el fondo en dólares, al cierre de julio, el tipo de cambio pasó a 590. Y al cierre de agosto bajó a 587. Considerando lo anterior, procede a registrar el diferencial de cambio sobre el fondo en dólares al cierre de julio y al cierre de agosto. Entonces, si partimos de acá, vean que cuando se hizo la creación del fondo de caja chica, el tipo de cambio estaba en 585. ¿Qué vamos a hacer para ver si aumenta o disminuye el fondo de caja chica? Agarramos el último tipo de cambio que era 585 y le restamos el actual al cierre de julio que dice que pasó 590. Vean que aumentó 5 colones. Ese aumento nos va a hacer que el fondo de caja chica en dólares aumente. ¿Cuánto? Agarramos los 500 dólares por esos 5 colones. Para el cierre de agosto, ¿qué sucedió? Vean que más bien el tipo de cambio disminuyó y lo tenemos que comparar contra ¿qué? Contra el cierre de julio. Entonces agarramos 587 menos 590, vean que disminuyó en 3 colones. Por los 500 dólares nos va a dar 1500. Entonces aquí lo contrario, vamos a registrar un gasto por diferencial de cambio contra la disminución en el fondo de caja chica, pues no se llama disminución, vamos a poner contra fondo de caja chica en moneda extranjera, y esos son los asientos que se presentan en la siguiente presentación.
Entonces aquí tenemos el aumento en el tipo cambio que pasó de 585 a 590 el 31 del 7 y donde se refleja el aumento del fondo caja chica contra el ingreso por diferencial. Al 31 de agosto se dio lo contrario, disminuyó el tipo cambio de 3 colones, como dijimos, 587 menos 590 por los 500, 1500, entonces registramos el gasto por diferencial contra el fondo de caja chica en dólares. Pasos a seguir para el reintegro de caja chica. Primero, verificar que se cumpla con la política establecida para el reintegro. Entonces, va a haber una política que establece qué va a suceder con los faltantes y sobrantes, también nos va a decir en qué momento se debe hacer algún reintegro, cuánto es el monto máximo que se puede comprar con caja chica y etcétera. Ahí van a haber varias políticas al respecto. El segundo punto, excluir del asiento de reintegro los valores en efectivo. ¿Y por qué vamos a excluir los valores en efectivo? Porque todavía están disponibles para utilizar, es decir, no se han utilizado. El que sigue, excluir los vales al no tener los comprobantes definitivos. Los vales, pero los vales temporales. Es cuando llega una persona y se presenta a solicitar dinero para hacer una compra menor, el custodio lo pone a firmar un vale provisional para que le quede respaldo que le hizo entrega del dinero. De ese vale es el que estamos hablando. ¿Por qué no se puede reintegrar? Porque no sabemos si la persona que anda comprando el gasto o lo que anda comprando o el pago menor lo va a realizar o no. Y si es por el monto que se le entregó, puede ser de que sea más o menos hasta que regrese con el comprobante definitivo nos vamos a dar cuenta. Verificar que el fondo esté completo. Y aquí es, como nos dice, sumar el efectivo, los comprobantes y los vales. Todo eso nos debe dar el fondo de caja chica. Y aquí es muy importante realizar esto. ¿Para qué? Para determinar si hay sobrantes o faltantes en el fondo. Identificar y codificar los comprobantes de factura según su gasto. Esto se realiza cuando ya se va a hacer el reintegro. Se les pone un código a cada factura o a cada comprobante del gasto que se generó. Un ejemplo, si mandamos a comprar tintas para la impresora, eso va a ser gastos de papelería. Si pagamos taxis u otros, podemos registrar como gastos de transporte o gastos de taxi. Si pagamos combustibles, gasto de combustibles y así sucesivamente. Elaborar el asiento contable de los gastos incurridos y el reintegro al custodio. Ya esto es para reemplazar los vales por el dinero que nuevamente requiere el custodio para que siga operando el fondo caja chica. Para que nos quede más claro lo que acabamos de comentar en las filminas anteriores, vamos a revisar el caso número 1 relacionado con la apertura de un fondo caja chica y varios reintegros y otras situaciones que se presentan. Entonces, yo me voy a adelantar a los asientos y les voy a ir hablando de cada uno de estos enunciados que están en este caso, para que nos quede más claro cuando ustedes van visualizando el asiento. Entonces me adelanto. Bueno, antes veamos lo que nos piden. Entonces nos piden registrar la creación del fondo caja chica, reintegro del fondo de caja chica 31 del 3 del 2008, aumento del fondo de caja chica, reintegro del fondo de caja chica al 34 y la empresa tiene como política que el reintegro no debe superar el 80%. Entonces ya que podemos hacer lo primero que es verificar cuánto es el máximo. Digamos, si vamos a hacer un reintegro no pueden haber comprobantes que sumen más de cuánto, más de 80.000 colones. Vean que el fondo era de 100.000 que se está abriendo. Entonces llegar a los 100.000 por el 80%, todos los comprobantes que hay en ese fondo no pueden superar los 80.000 colones porque si no se estaría incumpliendo con la política. Entonces vamos a hacer el asiento de apertura y los otros que nos solicitan. Entonces dice que, como decía el caso, el 15 de marzo de 2008 se hizo la apertura de un fondo caja chica por 100.000. Entonces registramos la apertura del fondo caja chica 100.000
y el dinero lo tomamos de la cuenta bancos 100.000. El concepto, registro de la apertura del fondo Caja Chica. Continuando con el caso, nos dice que el 31 de marzo el custodio del fondo presentó el siguiente resumen en Caja Chica. Entonces, cuando el custodio presenta ese resumen de Caja Chica que nos dice papelería 50.000, viáticos 9.000, combustibles 12.000, vales provisionales 5.000 y efectivo disponible 25.000, lo que tenemos que hacer primero antes de hacer el reintegro es verificar que ese fondo esté completo. Y procedemos a sumar tanto los comprobantes como los vales y el efectivo. Si ustedes hacen eso, lo que nos decía la filmina anterior, ¿verdad? Eso nos está sumando un monto de 101.000. Es decir, que hay más dinero en el fondo Caja Chica, ¿verdad? Que el fondo Caja Chica era 100.000 y tenemos 101.000. Es decir, hay un sobrante de 1.000 colones. Cuando hay un sobrante, hay que registrarlo como un ingreso si la política no nos indica lo contrario. Entonces, procedemos a hacer el reintegro. Nuevamente, los vales provisionales no se reintegran. Entonces, dejamos por fuera 5.000 colones de vales provisionales. ¿Cuándo se van a reintegrar? Hasta que llegue el documento o el comprobante definitivo. Entonces, hacemos gasto de papelería 50.000, gasto de viáticos 9.000, gasto de combustibles 12.000. ¿Todo contra qué? Contra bancos 70.000 y registramos el sobrante de 1.000 colones. Ahora bien, ¿cómo hago yo para saber si aquí estoy con el fondo completo? Nuevamente, ustedes agarran bancos 70.000 y se fijan cuánto había de dinero disponible. Decían que había 25.000, allá vamos 95.000 y 5.000 de los vales provisionales, ahí están los 100.000. Otra vez el fondo está completo. Pasamos al 10 de abril. El 10 de abril del 2008 se autoriza aumentar el fondo Caja Chica en 20.000 colones. Aquí lo que vamos a hacer es un asiento similar al que hicimos en la apertura del fondo Caja Chica. Entonces registramos fondo de Caja Chica contra bancos 20.000 para registrar ese aumento. De ahí brincamos al día 30. Desde que el día 30 el custodio del fondo presentó el siguiente resumen de Caja Chica: papelería 65.000, viáticos 15.000, combustible 20.000, servicios telefónicos 5.000, vales provisionales 10.000 y efectivo 2.000. Nuevamente sumamos todos esos comprobantes más los vales provisionales y el efectivo para determinar si el fondo de Caja Chica está completo. Eso nos suma un total de 117.000. Es decir, faltan 3.000 colones. Como faltan 3.000 colones, si la política no indica nada con respecto a los faltantes y sobrantes, registramos un gasto por faltante. Entonces procedemos a hacer el asiento. Nuevamente recuerden, los vales provisionales no se reintegran. Entonces registramos gasto de papelería 65.000, gasto de viáticos 15.000, gasto de combustible 20.000, gasto de servicios telefónicos 5.000, gasto faltante 3.000. Sumamos todas esas partidas, nos da un total de 108.000 que corresponde a la cuenta de bancos. Este es el cheque que se va a girar al custodio. Ahora bien, ¿cómo hacíamos para determinar si nuevamente el fondo ahora estaba completo? Entonces agarramos los 108.000 que nos están reintegrando, le sumamos el efectivo disponible el 30 de abril, que eran 2.000 colones, nos da 110.000 más los vales provisionales de 10.000. Ahí tenemos 120.000 colones. Ahora bien, recuerden que aquí no les puse si se cumplió o no con la política. Pero vamos, en el asiento del día 30 de marzo, ¿cómo sabemos si se cumplió con la política? Vean que cuando hicimos si sumamos todos los comprobantes del asiento 30, la papelería, los viáticos y los combustibles, eso nos da un total de 71.000. 71.000, si lo divido entre 100.000 es un 71%, es decir, que está por debajo del 80%, entonces sí se está cumpliendo con la política. En el caso del reintegro del día 30, ¿verdad? Si yo agarro todos los comprobantes de papelería,
más los viáticos, más el combustible y los servicios telefónicos, eso me suma un total de 108.000. Esto lo he dividido entre 120.000 y me da un 90%. Es decir, que en ese reintegro no se cumplió con la política, porque superó lo que esta establecía, que era un 80% como máximo. Pero igual hay que hacer reintegro porque el dinero se requiere. Ahí lo que cae después es que la administración defina qué tipo de regla o amonestación le aplicar al custodio por no cumplir con lo establecido. Seguimos con el siguiente tema, que serían conciliaciones bancarias. Una vez efectuados los registros de las transacciones del mes, el contador debe realizar un procedimiento de control para verificar que los registros de las cuentas bancarias son correctos. Revisa la inclusión en la contabilidad de todos los movimientos realizados por la empresa y verifica en el estado de cuenta del banco que todos estén contemplados. Es decir, vamos a verificar todas las transacciones que están en los registros contables de la empresa con las que están en el estado de cuenta bancaria para ver que todas estén incluidas en ambos lados. A este procedimiento se le denomina conciliación bancaria y consiste en comparar el saldo contable con el saldo del estado de cuenta del banco para determinar la existencia de diferencias e identificar las transacciones que las originan, para proceder a contabilizarlos en los libros de la empresa y mostrar el saldo correcto. Bueno, el saldo correcto conciliado. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver de qué se trata esto. Métodos para elaborar conciliaciones bancarias. Bueno, existen 3 métodos. Nosotros solo vamos a utilizar uno y aquí lo dice al pie de esta presentación. Primer método, de libros a bancos. Se parte del saldo contable y se identifican todas las diferencias con el saldo del banco. Se suman o restan al saldo contable hasta llegar al saldo del banco. Segundo método, saldos ajustados. Se toma el saldo en libros y el saldo bancos. Se suman o restan las diferencias o partidas conciliatorias hasta alcanzar sumas iguales. Al finalizar, el contador debe realizar los asientos de diario que afectan los registros de la empresa. Este es el método que nosotros vamos a utilizar. Cuadrática. Se concilia primero el saldo de efectivo del principio del periodo del estado de cuenta del banco con los libros. Luego se concilian los ingresos del periodo en curso, después se concilian los egresos y por último se concilian los saldos de efectivo del final del periodo. Procedimiento para elaborar una conciliación bancaria. Se debe solicitar al banco mensualmente el estado de cuenta, que incluye el saldo inicial del mes, movimientos del mes y el saldo al final del mes. Bueno, ya no es tanto solicitar, recuerden que ya todo esto lo podemos hacer por internet, entonces los tenemos disponibles, nada más de bajarlos. El que sigue, generar en el sistema contable de la empresa el auxiliar de bancos, que incluye el saldo inicial del mes, los movimientos del mes y el saldo final del mes. Entonces vamos a tener, por un lado, todos los movimientos que afectaron el banco con su saldo inicial y final, y por otro lado vamos a tener en la empresa todos los movimientos que afectaron la cuenta de bancos en la empresa, y también vamos a tener el saldo inicial y final. ¿Qué sigue después? Comparar los saldos por su naturaleza, a saber, depósitos y transferencias recibidos. Vamos a comparar los depósitos que tiene el banco con los que tiene la empresa. Por eso tenemos que fijarnos en la numeración y el monto de cada transacción, que sean idénticos en ambos lados. Recuerden, transferencias recibidas es que ahora mucha gente hace transferencias. Antes era que solo se hacían depósitos, ahora se utilizan más las transferencias. B. Cheques y transferencias realizadas. Nuevamente, comparar los números de cheques girados con la empresa que estén cambiados en el banco y por los montos que decía cada cheque. C. Identificar en el estado de cuenta del banco todas las notas de crédito y débito emitidas y su inclusión en los registros contables de la empresa.
Por lo general, el único que emite notas de crédito y de débito es el banco. Entonces, lo que tenemos que revisar es que estas notas de crédito y de débito estén registradas en la compañía. Identificar en el estado de cuenta del banco depósitos, cheques, transferencias, notas de crédito y débito que no pertenezcan a la empresa. A veces el banco comete errores y nos aplica transacciones que no le corresponden a la empresa. Entonces, para eso hay que revisar y indicar al banco que hay documentos que nos aplicó que no nos corresponde para que nos reintegre o nos debite el dinero por esos errores. Verificar para todos los casos el número y monto de los movimientos para determinar cualquier error en el banco o en la empresa, lo que les comentaba anteriormente. Confeccionar el formato de conciliación bancaria recomendado, que lo vamos a ver ahorita. Efectuar los asientos de diario por los errores o omisiones de registro en la empresa. Los asientos, recuerden, los asientos de diario solo se van a hacer en la empresa los que afectan a la empresa. Los que afectan a la parte del banco, eso los hace el banco. Coordinar con el banco la corrección de cualquier error de registro o omisión cometido por ellos. El cual indica: a continuación se presenta la información del mes de enero del 2016 de la empresa Zafido S.A. Vean que lo que nos está presentando es una serie de situaciones que se presentaron durante el mes de enero. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos la conciliación. Entonces, estos enunciados vamos a ir viendo cada uno y vamos a ver el efecto que tiene en la conciliación bancaria. Ahora bien, vean que siempre se parte de los saldos iniciales, de los saldos finales que vean tanto en el estado de cuenta del banco como en la empresa. Y de ahí nos vamos hasta tener sumas iguales. Yo me voy a adelantar un poquito a la conciliación para irlos viendo el impacto que tienen estos enunciados en la conciliación bancaria. En la conciliación bancaria yo les voy a ir leyendo cada uno de ellos y ahí vamos a ver lo que les decía anteriormente, su impacto. Ok, en esta otra filmina tenemos otras más enunciados. Al final tenemos los saldos finales, vean que ahí nos dice saldo según estado de cuenta del banco 71.000, saldo según libro 77.000, que esos son los que van a iniciar en las conciliaciones bancarias, y lo que nos pide es realizar la conciliación bancaria y los asientos de diario respectivos. Entonces pasamos a la conciliación bancaria. Vean que iniciamos la conciliación bancaria colocando el encabezado, el cual es el nombre de la empresa, que se llama El Sabido S.A., conciliación bancaria y la fecha de corte, que sería al 31 de enero del 2016. Continuamos con los saldos finales, tanto en bancos como en libros. Entonces ponemos saldo en libros 71.000, el saldo en bancos 71.000 y saldo en libros 77.000, que los tomamos de la presentación anterior. Ahora sí, vamos a empezar a analizar cada uno de los enunciados que venían en las filminas anteriores, es decir, cuando empezaba el caso. Entonces yo los voy a ir leyendo y vamos a ver el impacto que tienen en la conciliación bancaria. Muy importante, si observan los saldos iniciales o finales, digamos, tanto en el banco como en el libro, vea que uno tiene 71 y el otro tiene 77.000, es decir, que no están conciliando. Lo que necesitamos es llegar al final a sumas iguales. Entonces iniciamos. Al 31 de enero se realizó el depósito número 2420 por 4.260, el cual se contabilizó correctamente en la empresa. Dicho depósito no aparece en el estado de cuenta del banco. Entonces, la empresa sí presenta ese registro de ese depósito. Puede ser de que ese depósito el banco no lo tiene. ¿Por qué situación? Porque fue el depósito que se hace al final de mes, al cierre del mes, al 30 o al 31. La empresa lo envía al banco al final, al término, en la noche o en la tarde. ¿Cuándo lo va a registrar el banco? ¿O cuándo lo va a contar? El banco lo va a contar hasta el día siguiente. Y al día siguiente es un mes distinto. Entonces, en la empresa aparece y en el banco va a estar pendiente. Ahora bien, por eso es que lo ponemos sumando en el lado del banco. Acuérdense, todos los depósitos y las notas de crédito siempre van a sumar
es decir, son entradas de dinero. Caso contrario, las notas de débito y los cheques, que son salidas de dinero y van a restar. Continuamos. El cheque 2382 por 3.400 aparece en el estado de cuenta del banco y por error del banco este cheque no corresponde a la empresa. Se dio aviso al banco y van a arreglar esta situación en el mes de febrero. Entonces aquí lo que sucedió fue que el banco nos rebajó de nuestra cuenta corriente 3.400 colones que realmente no eran de nosotros. Es decir, era un cheque de otra compañía. ¿Qué tiene que hacer el banco ahora? Devolvernos la plata que nos rebajó. Por eso aparece en la sección de más, error en registro, cheque número 2382 por 3.400. Recuerden que aquí no hay debe, no hay haber. Seguimos con el siguiente enunciado. Existen los siguientes cheques que se registraron en libros del mes de enero de 2016 y no aparecen en el estado de cuenta del banco. 4218 por 4.910, 4220 por 3.400 y 4226 por 5.650. Cuando son cheques que la empresa emitió, ya la empresa los rebajó de sus registros contables. ¿Qué sucede? Que lo más posible fue que los clientes se lo llevaron y todavía no se han hecho efectivo en el banco, es decir, lo andan ahí en la billetera, por un ejemplo. El banco no sabe que esos cheques se emitieron. El banco los va a cambiar hasta que se presenten las personas. De momento lo que hacemos es presentarlos de lado al banco a la espera que se presenten las personas o los clientes a cambiarlos, o los proveedores. Entonces ponemos de menos cheques pendientes de cambio, el 4218 por 4.910, el 4220 por 10.400 y el 4226 por 5.650. Sumamos esas tres partidas, nos da 20.960 y arriba sumamos lo que suma, 4.260 más 3.400, 7.660. Ya podemos hacer la sumatoria y la resta del lado del saldo banco. Entonces decimos 71.000 más 7.660 más 20.000 menos 20.960 nos da 57.700. Seguimos con enunciados. Dice: en el estado de cuenta del banco aparece la nota de débito número 32 por 42.950, la cual no está contabilizada. Vea que ya nos está diciendo que esa nota de débito no aparece en los registros contables de la empresa. Entonces, como es una nota de débito, ya les había dicho que las notas de débito son disminuciones de la cuenta, entonces la vamos a poner de menos. Entonces ahí aparece nota de débito número 32 sin registrar 42.960 del lado de la empresa porque es quien no la tiene registrada. Después sigue el cheque 4224 por 6.200 por error del contador, lo registró por 8.200. Vean que el contador, en lugar de registrar 6.200, aplicó un monto mayor, es decir, rebajó más de la cuenta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Si yo agarro 8.200, que fue lo que aplicó el contador, le resto los 6.200, que era el dato correcto, hay una diferencia de 2.000 colones. Esos 2.000 colones tengo que registrar la entrada nuevamente de ese dinero a la empresa. Entonces pongo error en cheque 4224 2000 y lo dejamos ahí. Después vamos a ver cuál es el impacto que tiene ese cheque en los asientos. ¿Por qué? Porque ahí nos dice, este cheque se hizo para pagar el servicio telefónico. Continuamos. En el estado de cuenta del banco aparece la nota de crédito número 36 por 21.650, la cual no está contabilizada. Otra vez nos dice, hay una nota de crédito que el banco tiene en su estado de cuenta, pero la empresa no desconoce de ella, es decir, no la ha registrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacerla? Ponerla en la conciliación del lado de libros. Y como es una nota de crédito, las notas de crédito son aumentos, son entradas de dinero. Entonces, la ponemos nota de crédito número 36, 21.650, y ahí ya terminaron todos los enunciados. Entonces, aquí sumamos 2.000 más 21.650 nos da 23.650 y de menos únicamente tenemos la nota de crédito por 42.950. Sacamos el saldo en libros que sería igual a 77.000
más 23.650 menos 42.950. Vea que nos da 57.700, igual que el saldo ajustado a bancos. Entonces, aquí finaliza la conciliación, el reporte de conciliación, pero aún nos queda pendiente hacer los asientos de diario. Los asientos de diario van a estar relacionados con las diferencias que aparecen del lado de libros, únicamente. Nada tenemos que hacer con las diferencias que aparecen del banco. El banco hará sus correcciones en sus registros contables. Nosotros nada más vamos a hacer lo que afecta en libros. Entonces, para que tenga presente, cada vez que dice más, digamos estos 2.000 y esos 21.650, va que dicen más. Eso significa que ya tenemos la mitad del asiento hecha. Nos está diciendo que bancos va al debe. Cuando dice menos, es que bancos va a ir al haber. Entonces vamos a ir viendo cada uno de esos asientos que debemos hacer para cada una de estas partidas. Entonces empezamos con el cheque 4224. ¿Qué es lo que ha sucedido con ese cheque 4224? El error del contador que había rebajado más de la cuenta. Entonces me voy de una vez para los asientos y vamos a ir haciendo cada uno de ellos o viendo cómo fue que se desarrollaron. Entonces el asiento 1 tiene que ver con esa diferencia. Vean que habíamos dicho que el contador rebajó 8.200 y lo correcto eran 6.200. Había una diferencia de 2.000. Ahora bien, como el contador rebajó más de la cuenta, los tenemos que revolver a bancos. Ponemos bancos 2.000 y ¿dónde agarro gastos de servicio telefónico? Vean que en el enunciado nos decía que este cheque se hizo para pagar el servicio telefónico. Es decir, que el asiento original que hizo el contador fue gasto de servicio telefónico contra bancos. Ahora tenemos que hacer esa reversión de los 2.000 colones. Vamos con el registro de la nota de crédito. Entonces, la nota de crédito 36, que era por 21.650, nos decía que corresponde al abono hecho por un cliente a un documento a favor de la empresa por 18.000 colones más sus intereses. Es decir, alguien nos debía un documento por cobrar por 18.000 colones. No lo canceló. La diferencia, vean que nos depositó 21.650. Dice que la diferencia corresponde a intereses que generó ese documento. Entonces, el asiento va a ser siempre bancos 21.650, documento por cobrar disminuyéndolo porque no lo pagaron, y la diferencia es a ingreso por intereses 3.650. Y por último nos falta registrar la nota de débito. Y la nota de débito nos decía que correspondía al cobro del banco a un documento a su favor por 40.000 colones más sus intereses. Es decir, nosotros le debíamos al banco. ¿Qué hace el banco? Eso es como cuando le damos una cuota al banco. El banco una vez la rebaja, no nos informa, ¿verdad? Entonces tenemos que registrarla. Documento por pagar que estaba al haber, lo pasamos al debe, 40.000. Vean que el banco nos rebajó 42.950. La diferencia son intereses, quería gasto por intereses y todo contra bancos. Y con esto estaríamos con este caso de conciliación. Ok, tenemos un caso más de conciliación porque este tema es un poquito complicado. Nada para que les quede ahí, tenga más información a la hora de estudiar. Entonces, este caso nos dice que a continuación se presenta el estado de cuenta del banco y la información en libros con corte al 30 de abril del 2016 de la empresa La Roca S.A. Vean que los movimientos que nos da, nos presenta los movimientos del banco y los movimientos de libros. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? A revisar qué tenemos de un lado y otro, de partidas iguales de un lado y otro. Entonces, si revisamos, el cheque 301 por 5.000 no aparece en el lado de libros, ni el cheque 305. Después vamos a ver qué sucedió con esos dos cheques. El cheque 310 aparece aparece en ambos lados por el monto correcto. Entonces esa no sucedió nada, se le da check nada más. El 311, vean que aparece en el banco por 640 y en libros por 460. En este caso vamos a asumir que todos los datos que tiene el banco son correctos. ¿Okay? Entonces en este caso el que cometió el error fue la empresa. Entonces hay una diferencia, si observan ahí, de aproximadamente 4, como de 180 colones.
Seguimos con el cheque 312, en el banco 860, en libros 860, esos también. Seguimos con el 314, 955 en bancos y 955 en las empresas también. Nos aparece una nota de crédito en el banco que no tenemos en la empresa, entonces esa está pendiente contabilizada en la empresa. Tenemos el depósito 55, 2200 en bancos y 2200 en la empresa, está correcta, no hay que hacerle nada. El depósito 56 por 1200 en el banco y 2100 en la empresa. Hay un error. ¿Quién lo cometió? La empresa. Entonces hay una diferencia de 900 colones que después vamos a ver qué hacemos con ella. Tenemos la nota de crédito 89 por 650 que no está registrada en la empresa, hay que registrarla. Y el cheque número 12 por 75 en bancos, si ustedes ven ese cheque, no corresponde a la empresa porque el consecutivo no corresponde a la empresa. Vean arriba donde dice 301, 305, 310, un cheque 12, nada que ver con el consecutivo que trae la empresa. Del otro lado, ¿qué tenemos pendiente o qué nos está apareciendo? Vean que nos aparece el cheque 309 que no tiene el banco. Tampoco tenemos el cheque 313, tampoco lo tiene el banco. Entonces, y el depósito 57. Después vamos a revisar qué hacemos con eso. Entonces ya tenemos identificados las partidas que están pendientes. Estamos o que tienen diferencia. Entonces rápidamente recuerden cosas que están pendientes. Cheque 301 y 305. No aparecen, de momento no aparecen aquí en los movimientos. Teníamos el cheque 309 que lo tiene la empresa, pero no el banco. Teníamos el cheque 311 con un error en la empresa. Teníamos también por ahí el cheque 313 que no lo tiene el banco. Y después teníamos el depósito 56 que tenía un error. Y las notas de crédito y débito que no están registradas en la empresa. Por último, el cheque que está ahí pendiente. Ok, vámonos a los enunciados a ver qué nos dice. Y con eso vamos a ir haciendo la conciliación. Entonces nos dice que el depósito 57, bueno, voy a irme directo a la conciliación para ir viéndola ahí, todo lo que nos afecta en esas diferencitas que teníamos, ¿verdad? Y yo les voy a ir leyendo los enunciados cuando estemos desarrollando la conciliación. Muy importante, se pide conciliación bancaria y los asientos de diario necesarios. Entonces me adelanto para ver la conciliación. Entonces vean, nuevamente empezamos con el encabezado. El encabezado es la Roca S.A. conciliación bancaria el 30 de abril de 2018. Iniciamos otra vez con ¿qué? Con los saldos finales en bancos y el saldo final en libros, 1425 y 8250. Empezamos leyendo con los enunciados. Entonces el primer enunciado dice, el depósito 57 por 3400 fue producto de la recuperación de cuentas por cobrar. Vean que este depósito 57 fue lo que les había indicado anteriormente. Puede ser el depósito de fin de mes, que la empresa lo registra y el banco lo va a ir contando hasta el día siguiente, es decir, en el mes posterior. Entonces queda pendiente en el banco de registrar, lo va a registrar seguro en el mes posterior. Entonces ponemos depósito 57, 3400 del lado de bancos. Seguimos. En la conciliación del mes pasado quedaron los siguientes cheques pendientes, el 301 por 5000 y el 305 por 1500. Vean que cuando revisamos los movimientos en el banco aparecían esos dos cheques. Resulta que ya se han emitido con mucha antelación, ya aparecieron los clientes a cambiarlos. ¿Qué hacemos? Nada más eliminarlos y no se reflejan porque ya se presentaban en la conciliación anterior. Seguimos con el depósito 56, que fue producto de una venta. Vean que en el depósito 56 era el error que había ahí, que veamos que la empresa lo había registrado por 2100 y el banco lo tenía por 1200. Entonces, ese error a quien va a afectar es el lado de los libros del negocio. Y haber registrado una entrada más de dinero, ahora lo que tenemos que hacer es disminuir esa diferencia. Entonces, por eso nos va a aparecer del lado del libro 900.000 disminuyendo
donde dice error en registro depósito número 56. Continuamos. Dice que el cheque 311 se realizó para la compra de suministros de oficina. Ahí también teníamos un error cuando comparamos el cheque 311, el monto del banco con el banco de libros. Cuando comparamos esos dos datos, ¿verdad? Del 311 había una diferencia de 180. Dijimos que el error lo cometió el contador. ¿Qué hizo el contador? Vean que en el banco habían 640 con ese cheque y el contador únicamente aplicó 460, es decir, que rebajó un monto menor. Ahora tenemos que rebajar la diferencia que está pendiente de 180. Entonces, del lado del libro va a aparecer error cheque 311 por 180 para corregir ese error. Seguimos. La nota de débito 52 corresponde al abono a un financiamiento bancario por 3.500 más los intereses. Recuerden que el monto de esa nota de débito, el original era de un monto de 4.100. Entonces, toda nota de débito va a rebajar. La empresa no la tiene registrada, entonces tenemos que presentarla en la conciliación. Entonces ahí aparece nota de débito 52, 4.100 colones. El cheque número 12 no corresponde a la empresa, se dio el aviso al banco para que realice la revisión respectiva. Ese cheque número 12 el banco no se ha rebajado el dinero. ¿Qué tiene que hacer el banco? Posteriormente devolvernos esa plata. Entonces va a aparecer en la conciliación del lado del banco sumando. Entonces vean aquí arriba donde está. Ahí del lado del banco dice error registro cheque número 12, los 75 colones. Continuamos. La nota de crédito 89 corresponde al vencimiento de un certificado de inversión por 500 más sus intereses. Entonces, igual que la nota de débito, tenemos que verificar cuál es el monto original o total. Nos vamos al donde están los movimientos y ahí dice que la nota de crédito es por 650 colones. Toda nota de crédito ya les había dicho que va a sumar. ¿Y dónde va a sumar esta? En libros, porque la empresa no la tiene contabilizada. Entonces nos aparece ahí del lado de libros nota de crédito 89 por 650. Vean que todavía no hemos terminado, aunque los enunciados ya no nos dicen nada, ¿verdad? Aún nos estaba quedando pendiente los cheques 309 y 312 y 313 que no aparecían en los movimientos del banco. Esos cheques son cheques en tránsito que la empresa, cheques pendientes de cambio que la empresa emitió y los proveedores o los clientes, que es los beneficiarios que los tienen, no se han presentado al banco a cambiarlos. Entonces los presentamos ahí, disminuyendo en el lado banco 770 y 420 y ya con eso terminamos la conciliación. ¿Qué nos hace falta? Sumar las partidas de 3.475, nos da 3.475 del lado bancos, los cheques que están pendientes de cambio 770 más 420, 1.190 y después hacemos la suma resta para determinar el saldo en bancos. 1.435 más 3 millones más 3.475 menos 1.190 para un total de 3.720. Del lado bancos solo tenemos la nota de crédito, ahí no sucede nada. Tenemos que sumar las tres partidas que restan, 4.100 más 180 más 900 nos da 5.180 y hacemos la operación para llegar al saldo en libros. 8.250 más 650 menos 5.180 nos da 3.720 y tenemos los saldos ajustados. Nuevamente, ¿qué nos hace falta? Realizar los asientos de diario por las partidas pendientes en el lado de libros. Otra vez recuerden, cuando dice más ya sabemos que bancos va al debe, cuando dice menos bancos va al haber. Entonces empezamos con la nota de crédito 89 que son 650 con su registro. Entonces esa nota de crédito de 659, el enunciado decía que corresponde al vencimiento de un certificado de inversión por 500 colones más sus intereses. Entonces venció un bono que teníamos, donde teníamos plata invertida. Vean que siempre bancos ahí va al debe
le damos vuelta a la inversión en bonos que era de 500 y registramos el ingreso por intereses de 150 que generaron esos bonos. Seguimos con la disminución de la nota de débito 52, y la nota de débito 52 nos decía que corresponde al abono a un financiamiento bancario por 3.500 más los intereses. Estos 3.500 es el abono al principal. Entonces ponemos documento por pagar 3.500, la diferencia son gastos por intereses, como ya lo hemos visto en la conciliación anterior, y todo contra bancos 4.100. Continuamos con el error de registro en el cheque 311. Ese cheque 311 nos decía que correspondía a la compra de suministros de oficina. Entonces, ¿qué se hizo en el asiento original? Se registró suministros de oficina contra bancos, pero por un monto menor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Registrar la diferencia. Entonces ponemos suministros de oficina 180 contra bancos 180. Y por último, nos queda la última partida pendiente de conciliación, que es el error en el registro de depósito 56, que el enunciado nos decía que era producto de una venta. Es decir, cuando se registró una venta mayor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Darle vuelta a ese asiento para registrarla correctamente. Entonces ponemos ventas contra bancos 900. Con esto ya terminamos esta primera parte de este tema. Nos falta una segunda parte que estaremos viendo en una presentación posterior. Muchas gracias.